Hablamos del transfugismo esta mañana con Byron Rodríguez, analista de Jóvenes por Guatemala. Byron, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, el tema de los tránsfugas ahora muy presente y es que ya se acaban los días para que precisamente los diputados cambien de partidos, ¿no? Con la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso. Buenos días. Así, muy buenos días a todos. Definitivamente que estamos hablando de un tema muy importante, como lo es el transfugismo en la política nacional. Definitivamente que nos hemos encontrado en este último mes con muchas sorpresas, definitivamente empezando con el discurso incongruente que pues tuvo el FCN Nación, el presidente y Morales, que en campaña pues ofreció otro tipo de política. Él mismo llamaba a la vieja política las prácticas que se venían utilizando por diversos partidos políticos en el transcurrir histórico del hacer política en Guatemala. Él mismo ofreció que no iba a recibir tránsfugas el partido FCN y pues lamentablemente a un mes y 7, 8 días de haber tomado posesión nos damos cuenta de que solo fueron promesas y esto es lo reprochable. Hay una incongruencia total en el discurso de campaña al trabajo que se está haciendo en el legislativo y el trabajo que se está haciendo a nivel de gobierno. No es lo que se ofrece, al final deja un sabor de boca de engaño a la población de Guatemala y sobre todo seguir fomentando el tema del transfugismo que hasta el día de hoy es tan señalado porque afecta tanto los intereses no de uno sino de todo el país. Bueno, Byron, tu opinión respecto, mira, hoy Prensa Libre precisamente lanza un artículo respecto al transfugismo y pone ahí en un listado los diputados que más han cambiado de partidos en recientes años. Encabezando esta lista está Juan Manuel Giordano, quien según este reporte son 7 veces que ha cambiado de partido. Él siendo un joven, quisiera conocer tu opinión respecto al transfugismo que ha practicado Juan Manuel Giordano. Sí, bueno, definitivamente que hay que empezar desde ver por qué se da el transfugismo en Guatemala. Es un hecho que lamentablemente en Guatemala en los últimos años no ha habido una identificación partidaria como debería ser. Y lamentablemente esto deja espacios abiertos para que las personas no se sientan identificados con los partidos políticos y los utilicen únicamente como vehículos electorales y pues esto da lugar al transfugismo. Es muy lamentable que un parlamentario, que un diputado, pues como tú dices, se cambie 6, 7 veces de partido, pero el sistema hasta el día de hoy en Guatemala lo permite. Esto hace únicamente, como te digo, que los partidos sean vehículos electorales, más no medios de representación democrática como es en Guatemala. Hay que aplaudirle al Pleno del Congreso de la República el trabajo que ha venido realizando. Estamos a unos días de que entre en vigencia la nueva ley del organismo legislativo, en donde por primera vez se va a castigar el transfugismo. Ya los diputados que no se declaren parte de un partido hasta antes de que entren las reformas, como tú sabes, van a ser independientes durante todos los 4 años siguientes de esta legislatura. Yo creo que es algo que hay que aplaudir porque ya basta que los diputados utilicen los partidos políticos solo como medios electorales. Por ejemplo, citando un ejemplo, México, el éxito de México en sus congresos, en el Senado, es que los mismos representantes inician con un partido y terminan su historia política con el mismo partido, cosa que en Guatemala no pasa. Como tú dices, 6, 7 partidos en el lapso de 4 años, definitivamente que es una burla para el sistema democrático de nuestro país. ¿Crees tú, Byron, que los jóvenes se sienten identificados con la política en Guatemala, con los partidos políticos? Es decir, aquellos jóvenes que ingresan a la política en nuestro país, ¿se sentirán identificados o es un poco más difícil para ellos identificarse precisamente con algún partido, con valores, etcétera? Bueno, es una buena pregunta. Después de los movimientos sociales que se dan en Guatemala, luego de las marchas donde 50,000 personas, como ustedes bien saben, llegaban todos los sábados a manifestar, pues yo creo que hay un mayor interés de los jóvenes que estamos dentro del ámbito político, de los jóvenes que tenemos que ver día a día con esto. Yo creo que nació el despertar de muchos jóvenes. Ya no estamos lejanos a esta situación, sino los jóvenes hoy se mantienen expectantes de qué es lo que está pasando en el Congreso de la República, qué es lo que pasa en el gobierno central, y yo creo que sí. Cuando tú me hablas de representación o de identificación en los partidos políticos, yo creo que ahí es donde se debe trabajar más, porque los jóvenes debemos estar, si estamos en un partido político, debemos sentirnos parte de ese partido político por el tiempo, pero lamentablemente el sistema, a como está configurado en Guatemala,
hace que no haya esa identificación, y por eso es lo bueno y es lo aceptable de las reformas a la ley de organismo legislativo, porque esto va a fortalecer la esencia de los partidos políticos, y ojalá, esperemos en un tiempo determinado, los partidos, quien entra con un partido político, sea un alcalde, sea el presidente, sea un diputado, termine su gestión en esto, porque si no, al final los partidos políticos se ven burlados, y sobre todo el elector que confió su voto a un partido político y que después pues se ve traicionado. Ejemplo claro son los diputados tránsfugas de FCN. Si nos damos cuenta, casi 27 diputados en los últimos 15 días han llegado al FCN Nación, cuando las personas depositaron su voto en esos mismos diputados, en otros partidos y por otra ideología. Perfecto, Byron, gracias por tu análisis, por tu opinión esta mañana, hablando entonces del transfugismo, y que ya precisamente en pocos días entrarán en vigor esas reformas a la ley orgánica del Congreso, las cuales van a castigar el transfugismo. Nosotros estaremos precisamente hablando de esto más adelante, claro, en las siguientes semanas. Seguimos con más. Muchas gracias por la información y volvemos.